Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios Y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes hoy, jueves 15 de abril, y vamos a continuar el estudio que empezamos hace ya algunas semanas. Y estábamos hablando de Primera de Corintios 13, lo referente al amor. El día de hoy vamos a continuar este estudio con la ayuda de Dios. Te pido que te prepares, que apagues cualquier distractor, porque lo que vamos a platicar el día de hoy, lo que vamos a aprender el día de hoy, te va a ayudar, te va a servir, estoy seguro, para tu vida cristiana, para tus mejores relaciones familiares, relaciones con amistades y para todo tipo. La palabra de Dios es rica, la palabra de Dios es un manual de relaciones humanas que nos ayuda si nosotros lo aplicamos, lo ponemos en práctica. Bien, hablábamos entonces del amor. Y en Primera de Corintios, capítulo 13, hablábamos lo que es el amor y también lo que no es el amor. Decíamos que el amor es uno de los temas más tratados en la literatura, en el cine y en la música. Se han escrito muchos libros, canciones, poemas acerca del amor. Y decíamos que el amor no es un sentimiento o una emoción. El amor es un verbo, el amor es una acción. Veíamos acerca de la primera característica del amor y decíamos que el amor es paciente, ¿verdad? En otras versiones dice que el amor es sufrido y decíamos sufrido porque tarda en enojarse, por eso es paciente. Si no viste la predicación la vez pasada, yo te invito a que la busques ahí en Aviva Tijuana en YouTube para que puedas ponerte al tanto de esto. El día de hoy vamos a hablar entonces de una segunda característica del amor. Y la palabra de Dios dice que el amor es benigno. Benigno. El amor es bondadoso, es lo que en algunas versiones de la palabra de Dios dice. Benigno, bondadoso, viene de una palabra griega, restos. Sí, no sé si se pronuncia bien así, pero es restos. Ahí lo ves en la diapositiva que te acabamos de compartir ahí. Y esta palabra también se traduce como amabilidad o a veces también como misericordia. Misericordia. La palabra benigno es de origen latín también, que significa benignus. Y está conformado por las siguientes expresiones. Bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Entonces, una persona benigna es una persona bien concebida, bien creada, una persona, diríamos, bien nacida. Benigno también significa dispuesto al bien o que produce el bien. Entonces, una persona benigna, esa es una persona con estas características, una persona que produce el bien, que todo lo que sale de ella es bien.
Ese término benigno lo utilizamos también en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando se da el clima del tiempo, se dice que tenemos un clima benigno, ¿verdad? Y cuando dicen esto, pues significa que es un clima suave, que es un clima que no va a hacer daño, un invierno benigno. Cuando hablamos de medicina, que es a lo que probablemente estés tú y yo más identificados o que escuchemos con más frecuencia, en la medicina el término benigno significa, por ejemplo, una afección, un tumor que no es grave, o sea, que no es canceroso. Cuando vamos con el médico y nos dice, mire, encontramos aquí en los estudios un tumorcito, vamos a hacerle una prueba en el laboratorio para ver si este tumorcito no es cancerígeno, ¿verdad? Y cuando vamos después del estudio y nos da el diagnóstico, nos dice y nos causa mucha satisfacción el escuchar que dice, no se preocupe, este tumor es benigno, ¿sí? Benigno, o sea, no te va a hacer daño. No te va a destruir los tejidos, no te va a producir una enfermedad, es benigno. Entonces, esta palabra benigno nos hace referencia como algo afectuoso, como algo generoso, como algo agradable y tranquilo, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos dice lo siguiente. Te invito a que lo veas en la Biblia o que lo escuches de mis labios. Vamos a leer Efesios 4, 32. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, una característica bíblicamente hablando de una persona benigna es una persona que es misericordiosa, una persona que tiene misericordia de la demás gente, una persona que perdona también, una persona que tiene la capacidad de perdonar, así como dice ahí, como Cristo, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, una característica muy importante, o la segunda característica importante del amor, aparte de que es paciente, es de que el amor es benigno, es bondadoso, es bueno, sabe perdonar, es misericordioso, entiende a las personas, tiene un corazón dispuesto a perdonar. Y la clave para todo esto, para poder llegar a este punto, es de que tiene un corazón dispuesto para considerar los asuntos de otras personas como si fueran propios. Qué importante sería. Yo creo que cambiaría todos los problemas que hay en el mundo. Yo creo que cambiaría todos los problemas que hay en los matrimonios, en los problemas que hay en la familia, si solamente pudiéramos tener nosotros esta disposición de nuestro corazón de ver los asuntos de los demás como si fueran propios, como si fueran míos. O sea, un enfoque que es considerar a los demás antes que a mí mismo. Y eso provocaría entonces que en todos los aspectos de la vida, en todos los malentendidos, en todos los desacuerdos, pudiéramos llegar a un buen término. ¿Por qué? Porque estoy viendo a las otras personas, a sus asuntos, a sus circunstancias, como si fueran mis propios problemas, mis propias circunstancias. Una persona benigna, una persona buena, una persona sin malicia, ¿verdad? Que no le desea mal a otras personas. La benignidad desea lo mejor para las otras personas. Entonces, en los problemas que había en la iglesia de Corinto, como ya lo veíamos la vez pasada, que había muchos pleitos, muchas circunstancias ahí, especialmente por el conflicto que había en el desarrollo de los dones del Espíritu Santo, y que algunos creyentes se creían más que otros, algunos creyentes creían que su don era más grande que el de otros,
y veían a otros cristianos pues por debajo, los humillaban, se creían ellos más grandes. Entonces Pablo les dice, no es así la cosa. El amor es sufrido, el amor es paciente, pero no solamente eso, sino que el amor también es benigno, es misericordioso, entiendes a las personas. Esta característica es muy importante y yo creo que si la ponemos por práctica en nuestras relaciones, especialmente con nuestra esposa, yo creo que, o nuestro esposo, yo creo que nos evitaríamos muchos problemas en la vida cristiana. Si fuéramos benignos con nuestros hermanos, si fuéramos, si les deseáramos el bien a nuestros hermanos, si fuéramos misericordiosos, si tuviéramos la disposición de aguantarles, así como Cristo nos aguantó. Yo sé que es, como dije la vez pasada, es difícil, no es fácil, pero es un nivel más alto. Por eso Pablo decía ahí en el capítulo 12, ya al final decía que les voy a enseñar un nuevo camino, les decía, ¿verdad? Porque todos los dones, los dones de hablar en lenguas, de profecía, dones hermosos, grandes, poderosos, que hacen ver bien a la persona, al ministro, al profeta, no son nada si no hay amor. Eso lo decíamos la vez pasada. Entonces, la segunda característica, la benignidad, el ser bondadoso, el ser bueno con los demás. Y Pablo menciona una tercera característica más. El amor no solamente es paciente, no solamente es benigno, sino el amor también no tiene envidia. No tiene envidia. O sea, el amor no es celoso. La palabra envidia, hermano, proviene del griego celeo. Ahí lo puedes ver en la Filmina, celeo. Y describe a una persona celosa en exceso. Una persona celosa desea en una medida o en una desmedida las cosas a tal punto que llega a codiciar lo que otros tienen. Esa es una persona celosa. Una persona que tiene un deseo desmedido por las cosas de la otra persona, sean las propiedades, sean el dinero, sean la casa que él tiene, sea el carro que él tiene, sea la familia que él tiene, la posición que él tiene. Y en la iglesia de Corinto, pues había, como repito, esas posiciones, ¿no? Que ellos se creían más que otros. Y había algunos que celaban a otros cristianos porque consideraban que el don que a ellos tenían era más grande, más poderoso, o que no solamente tenían un don, sino que tenían 2, 3 dones. Y esto les causaba celos a los cristianos de ahí de Corinto. Y yo quiero decirte que los celos son una respuesta emocional. Es una respuesta de tus emociones que surge cuando tú percibes una amenaza o cuando tú consideras que lo que la otra persona tiene es una amenaza a lo que tú consideras como propio. Por ejemplo, un esposo celoso, pues es una persona que siente una amenaza de que pues le van a quitar a su pareja, ¿sí? Algo que pues es de ella, ¿verdad? O algo que es de él, ¿sí? Su esposo, su pareja. Entonces, estos celos pueden llegar a ser muy, muy excesivos, muy dañinos, que hasta pueden llegar a impulsar a las personas a ser controladas por estos celos y tener un espíritu posesivo, un espíritu de vigilar nada más, a ver qué está pasando, a ver qué esto, a ver qué el otro, por el temor,
por la inseguridad. Una persona celosa, una característica de una persona celosa es su inseguridad también. Se siente amenazada, ¿sí? Siente que le van a quitar lo que considera que es de ello. Esa es una persona celosa. Y en la Biblia encontramos ejemplos, muy buenos ejemplos de cómo estos celos pueden ser dañinos y cómo pueden llegar a consecuencias muy feas, a consecuencias muy fuertes, ¿sí? Tenemos un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, y es cuando Caín y cuando Abel ofrecen un sacrificio a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor vio la ofrenda de Abel y le agradó, y vio la ofrenda de Caín y no fue tan excelente como la otra. Y vemos ahí en la palabra de Dios. Yo te invito a que abras conmigo la Biblia en Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 y 12. Vamos a leer ahí en esa parte. Primera de Juan dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos entonces, amados hermanos, que los celos de Caín contra su hermano Abel fueron a tal grado, escalaron a tal grado que le ocasionó el asesinarlo, el primer homicidio que encontramos en este mundo, ¿verdad? El primer homicidio que encontramos registrado ahí en la palabra de Dios fue el homicidio de Caín sobre su hermano Abel. ¿Y por qué fue esto? Pues fue simplemente por celos de que Dios vio agradable el sacrificio de Abel y el de él no. Y estos celos lo carcomieron y provocó que matara a su hermano. ¿Cuántas historias hay en el mundo de maridos celosos, de hombres que han asesinado a su esposa, de hombres que han asesinado a la persona que puso los ojos en su esposa? O cuántas mujeres también encontramos que hicieron lo mismo por celos. Cuántos problemas vemos en los matrimonios por celos muchas de las veces infundados, ¿verdad? Por ese exceso de inseguridad en la persona. Y no solamente lo vemos en las relaciones matrimoniales, sino vemos también celos en la iglesia. Desafortunadamente, en la iglesia encontramos también celos. Y la prueba está aquí, ¿verdad? Que Pablo les escribe esa carta para poder poner remedio a esa situación. Hemos visto en el tiempo que tenemos en el camino del Señor, ya por su gracia, aproximadamente más de 25 años, que hay personas, hermanos, que se sienten celosos porque a un hermano le dieron una posición, le dieron un puesto con autoridad, y la reacción de ellos pues es no acatarse o no sujetarse a esa autoridad, el renunciar al trabajo que tenía porque no quiere estar bajo esa persona, porque considera que él lo merecía, porque se siente que se le violentaron sus derechos, porque quizás él tenía más tiempo en la iglesia, porque él quizás se lo merecía, y los celos, la inseguridad le ocasionan que esta persona, si se queda en la iglesia, va a ser un problema, va a ser una persona que no va a estar satisfecha, que no va a estar a gusto. Y si se queda en la iglesia, pues a lo mejor sea un problema
o a lo mejor renuncie y sigue siendo un problema. Y muchas de las veces, desafortunadamente, inmaduramente, con un corazón inmaduro, estas personas deciden irse de la congregación porque los celos no los dejaron, ¿verdad? Los celos. Entonces, Pablo les escribe a los corintios y les dice, el amor no es celoso. El amor no es celoso. El amor es benigno, es bueno. Si le dan el puesto, si le dan la posición a otra persona, o si el Señor le dio un don más grande que el tuyo, alégrate, confórmate. Porque al final de cuentas, los dones y las posiciones las otorga el Señor. Directamente vienen de Él. Es cierto que el pastor designa, pero movido por el corazón de Dios. Entonces, tú siéntete, si te encuentras en una situación así, tú siéntete feliz, tú siéntete agradecido con lo que Dios te da. Y si tú eres benigno, si tú piensas primero en el beneficio, en el bienestar de la otra persona, tú te vas a sentir feliz, tú te vas a sentir contento. ¿Por qué? Porque estás viendo primero por el hermano al que se le dio esto. Por eso Pablo, yo digo que esas características del amor no las puso Pablo como se le vinieron a la mente, sino las puso como en una estructura. Primeramente, el amor es paciente, el primer bloque, ¿verdad? La paciencia. Y luego puso un segundo bloque en esa edificación de lo hermoso que es el amor, y dice es benigno. Y luego puso otro bloque que dice que el amor no es celoso. ¿Y cómo va a ser celoso? ¿Cómo vas a tener un corazón celoso si eres benigno? ¿Sí? Si tienes un corazón bueno, que se alegra porque el otro hermano tuvo esta situación, porque el otro hermano tuvo esta posición. Si tu corazón es benigno, si no es maligno, entonces sí, proceden los celos, procede la envidia, procede la inseguridad. Entonces, el amor es así. El amor es así. Pablo dice, el amor no se envidia, el amor no tiene celos, ¿verdad? No tiene celos. Quiero compartirte un ejemplo más de lo que hacen los celos. Y lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 11. Te invito a que abras la palabra de Dios o bien escuches lo que vamos a leer. Dice Génesis capítulo número 37, versículo número 11. Dice, hablando de Jacob, dice, y sus hermanos, o sea, los hermanos de Jacob, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si tú recordarás la palabra de Dios, vemos que Jacob, uno de los hijos, ¿verdad? José, uno de los hijos de Jacob, el menor, el consentido, el que a Dios le plació darle más dones quizás, sus hermanos sentían envidia por él. Porque fue tanta su envidia a tal grado que ellos lo arrojaron a un pozo de agua y pensaron que allí había muerto. Pero si leemos la historia, te recordarás que pasaron por ahí y lo vendieron a unos comerciantes. Y bueno, ya sabemos la historia, cómo el Señor utiliza a José, lo utiliza y al final, pues José, gracias a que se encuentra en Egipto, se hace poderoso en Egipto y ahí puede salvar a su pueblo y a sus hermanos de la hambruna que venía, ¿verdad? Pero el tema aquí importante es los celos, cómo los celos provocaron que los hermanos de José, los hijos de Jacob, intentaran matar a su hermano, todo por celos, ¿verdad? Vamos a pasar a la cuarta característica de lo que es el amor. Y dice que el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso.
El amor no es fanfarrón. No sé si has escuchado esta expresión. Esta persona es bien fanfarrona, ¿verdad? Eso significa, es lo mismo, jactancioso, fanfarrón. Esta palabra proviene del griego que dice perpereumai. Ahí lo ves en la diapositiva que te estamos poniendo por ahí. Y describe a una persona que le gusta alabarse a sí misma. Una persona fanfarrona, una persona jactanciosa, es una persona que le gusta alabarse a sí misma. La jactancia o la arrogancia o la fanfarronería, como tú le quieras llamar, es una actitud que obviamente Dios desaprueba. El problema con esto es de que una persona arrogante, jactanciosa, es una persona que no sabe darle la gloria a Dios por las cosas que Él logró o por las cosas que Él tiene, sino que se las atribuye a sus propias fuerzas, por su propia mano lo hace. Una persona jactanciosa no solamente no sabe darle la gloria a Dios por lo que tiene, sino también a todas las demás personas las ve por abajo. Es una persona que no necesita a nadie. Es una persona que no ocupa de nadie. Es una persona que todo piensa que lo puede hacer él todo sin la ayuda de nadie. Esa es una persona fanfarrona, jactanciosa, ¿sí? Que piensa que no necesita de nadie. Y la iglesia, como lo hemos nosotros estado diciendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender muy bien esto, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y hay algunos en la iglesia que como dice la palabra de Dios, hay algunos que son ojos. Hay algunos que son nariz, hay algunos que son boca. Pero hay algunos también que son el dedo pequeñito quizás, o a lo mejor el dedo más pequeñito de tu pie derecho, o quizás un órgano interno como el páncreas que a lo mejor no se ve, pero que sin el páncreas todo el cuerpo moriría. Entonces, debemos de entender, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y ya sea que yo sea ojo o que sea un órgano que no se ve, soy tan importante como el que sí se ve. El don que yo tengo, por más pequeño que sea, es un don importante. No solamente el que predica, el que está enfrente en las cámaras, en el púlpito, en el escenario. No. Tanto es importante la persona que está detrás de la cámara como el que está enfrente, porque somos un equipo, porque somos una iglesia. Entonces, no debería de haber personas jactanciosas, personas fanfarronas. Pero desgraciadamente, desafortunadamente, pues lo encontramos en la iglesia. Encontramos algunos hermanitos, algunas hermanitas con este espíritu. Y Pablo por eso lo escribe en la carta, porque ahí en Corinto pues había también este tipo de personas. Entonces, el amor no es jactancioso, no es fanfarrón. Muchas de las veces, hermanos, nos encontramos cuando somos líderes de algún grupo, del grupo que tú quieras, un líder de alabanza, un líder de los servidores, en donde vemos que algún hermano, alguna hermana, algún músico habla de más, habla sobre de él, sobre cómo toca, sobre cómo ministra. Y nosotros como líderes, nosotros como hijos de Dios, pues no debemos dejar de llevarnos en ese juego, en pocas palabras. No debemos de hacerlo y no debemos de dejar llevarnos o altercar por esas situaciones. Siempre el consejo que yo te voy a dar, hermano, hermana,
es de que tú lo dejes en las manos de Dios. Él se encarga de poner a la gente en su lugar. Sí, se encarga. La palabra de Dios no lo dice, ¿verdad? Él se encarga de poner a la gente en el lugar que le corresponde. Al que se humilla, será exaltado, y al que se exalta, será humillado. Y yo no quiero exaltarme por mí mismo, yo quiero que el Señor me exalte, me dé a mí mi posición, me dé a mí mi grado. Porque si no, pues encontramos ejemplos, muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios, muchos ejemplos que encontramos, y te quiero compartir uno ahorita en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 al 33. Perdona que sea un poquito extenso, pero me gustaría que lo leyéramos para que vieras las consecuencias de ser una persona jactanciosa, una persona fanfarrona, una persona que no le da la gloria a Dios, que no le da la gloria a otras personas cuando saben hacer el trabajo y se lo adjudica a él mismo, ¿verdad? Así que te invito que vayamos a la palabra de Dios, y Daniel capítulo 4, versículo 29 al 33. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. ¡Wow! Fíjate las consecuencias de no reconocer a Dios, de no darle la gloria, las consecuencias de ser una persona jactanciosa, fanfarrona. Entonces, es imposible que el amor sea jactancioso, ya que es una actitud pecaminosa que Dios desaprueba completamente. Al contrario, el verdadero amor sabe reconocer que todo lo que tiene y todo lo que ha logrado ha sido única y exclusivamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué hermosa declaración de humildad. Y es que la verdad, hermanos, solamente por la gracia de Dios somos lo que somos. Somos lo que somos. Entonces, yo te invito el día de hoy, ya para cerrar este estudio, este mensaje, la segunda parte, de que el amor pues es paciente, ¿verdad? El amor es paciente, pero el amor también es benigno. El amor no tiene celos porque es benigno, y porque es benigno el amor, pues tampoco el amor es jactancioso, tampoco el amor es fanfarrón. Qué interesante la manera de Pablo de definir lo que es el amor. Con ayuda de Dios, la próxima ocasión que el Señor nos permita estar cara a cara de frente, vamos a continuar con las otras características de lo que es el amor y también de lo que no es el amor. Por lo pronto, yo te invito, hermano, que nos ejercitemos
en estas características del amor. Pidámosle al Espíritu Santo que sea quien nos ayude, porque solos no podemos. Es un nivel muy alto, pero no es imposible, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Así que déjame orar por ti en este momento. Déjame pedirle a Dios que su Espíritu te ayude para que podamos ser unas personas con este tipo de amor. Recuerda que tú y yo somos la sal de la tierra, y las personas más amorosas, las personas que deben de tener estas características, somos tú y yo, porque somos el testimonio de la gente. Recuerda, la gente no va a creer porque tú le leas la Biblia, ¿verdad? Déjame rectificar esto que acabo de decir. La gente va a creer más que nosotros practicamos lo que dice la Biblia y no solamente lo que les leemos. Nuestros hechos, nosotros somos Biblias andantes, Biblias caminantes, y tenemos que manifestar eso. Te invito a que por favor cierres tus ojos y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Espíritu Santo, te estamos pidiendo, te estamos suplicando que derrames sobre nosotros este amor, un amor que es paciente, un amor que es bondadoso, un amor que es benigno, un amor que no tiene envidia, y un amor que no es jactancioso, que no se alaba a sí mismo. Derrama, Espíritu Santo, por favor, sobre cada uno de nosotros, así como nos has dado dones a cada uno de nosotros, pero que sin el amor, sin el ingrediente más importante, nada somos, como lo dices en tu palabra. Te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.